En ese podcast los invito a volver a poner la diapositiva. Mencionaban algo muy anecdótico, pero es que no recuerdo exactamente cuál es la fecha, creo que es el 3 de noviembre, que todavía algunos sectores de diferentes regiones de Paraguay, el 3 de noviembre, que es el día pues como el natalicio de Stroessner, lo conmemoran pues y es una suerte de fiesta popular, tiran pólvora y conmemoran pues como el natalicio de esta persona. Exacto. Tenemos el caso de Uruguay. En Uruguay pues es ya, yo partí mi corazón porque dije, ya no podemos enseñar, pero el caso de Paraguay en el 85, el caso de Brasil, que también hace unas semanas pues estuvieron atentos a la información, a las noticias internacionales. Ahorita a inicios de abril se estaban conmemorando 60 años del inicio de la dictadura en este país, y que también pues comienzan a hacer la transición a la democracia en el 85. Y bueno, otros que ahorita vamos a mirar, el conflicto en Centroamérica, que es un conflicto pues que se va a resolver en la década de los 90, desde finales de la década de los 80, pero sobre todo en la década de los 90, que es un proceso muy interesante porque implicó esfuerzos muy grandes de colaboración entre países hermanos de la región. Entonces, pues como de estos primeros esfuerzos de construir proyectos de integración regional y sobre todo de colaboración regional, aportaron mucho para solucionar el conflicto en Centroamérica. Y de la mano de esto, tenemos bueno, y que volviendo pues como a estos años, a finales de la década del 80, también vamos a empezar a tener un cambio en la tónica o en la manera en que estuvieron planteadas las relaciones hemisféricas de Estados Unidos, en tanto que después de la década de los 40, o incluso desde antes, desde la década del 30, esas relaciones estaban muy enfocadas en el anticomunismo y en el panamericanismo, como en formas pues como de elaborar esas relaciones de Estados Unidos con la región, y que sobre todo después de la década del 40 van a tener un énfasis muy grande en el asunto pues de trabajo conjunto para enfrentar pues como los problemas de la región a partir pues como de la implementación de programas de trabajo, una suerte de soluciones integrales que buscaban la creación de desarrollo en la región, pero después de la década de los 80, ese énfasis va a ir cambiando, sobre todo después del segundo gobierno de Reagan, el énfasis va a estar sobre todo en la migración, y al final de la década, en el gobierno de Bush, pues va a seguir siendo el énfasis el de las drogas, la migración, también el del asunto del libre comercio, como la nueva versión de esos esfuerzos por la integración regional. Entonces, de una forma muy esquemática,
algunos de los que están acá les puede parecer familiar, pues eso que están viendo proyectado, pero es una escala pues, que me parece muy útil porque nos permite pues como caracterizar las diferencias que hay, pues, que como decíamos ahorita, es un periodo donde hay unas formas de gobierno muy autoritarias, incluso hay periodos en los que uno podría decir que la región está prácticamente militarizada, pero esas formas de dictaduras no son exactamente iguales. Entonces, para la década de los 60, podríamos decir que estos pues, dictaduras, estos gobiernos militares son menos violentos y que económicamente están muy comprometidas pues, con la implementación del desarrollismo y que se implementaron en países en los que había unas experiencias previas pues, muy exitosas y que habían echado pues como raíces muy fuertes en estos países, experiencias populistas. Entonces, ejemplos de ese tipo de dictaduras pues como menos violentas y desarrollistas, tenemos pues la de Brasil, podríamos mencionar la de Brasil, pues que empieza en los 60, y los episodios pues, de gobiernos autoritarios en Argentina, sobre todo pues están del 66, de 66 a 73. Y las dictaduras de la década del 70, que en comparación con las de la década anterior, podríamos decir que son más violentas, y que en muchos de estos casos están caracterizados por el accionar de la fuerza del Estado, pues que llega a ser calificada como violencia de Estado, y que están muy comprometidas pues, con la implementación del proyecto neoliberal. Este tipo de dictaduras se implementaron en países donde había pues, como unas posibilidades había, para proyectos entonces, un ejemplo, pues el más paradigmático de esto es el ejemplo de Chile y el ejemplo caso de la de Uruguay. Entonces, continuando pues como con estas caracterizaciones, podríamos decir pues como que tenemos claro que hay unas menos violentas, otras más violentas, las del 60 frente a las del 70 frente a las del 60, pero también al interior de ellas hay como características, entonces, las diferencias, claridades. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Paraguay que mencionábamos al inicio, y de también pues como un periodo autoritario muy extenso que hubo en Nicaragua por parte de, no de una persona, sino de una familia, de una dinastía, de la familia Somoza. Entonces son, digamos, como podríamos decir que casi que gobiernos que funcionan como autocracias personalistas. Tenemos entonces, bueno, vamos ahorita, gobiernos militares para derrocar proyectos populistas o socialistas. Entonces, Argentina, el caso de Brasil, el caso de Chile, y países donde hay también pues, como unos periodos muy extensos, pero lo que tenemos es como alternancias de diferentes formas de autoritarismos. Entonces tenemos el caso de Panamá, donde hay pues, como una dinámica de este tipo desde finales de la década del 60, del 68 hasta el 89. Ese ciclo finaliza pues con la extradición forzosa de Manuel Noriega en diciembre del 89, y el caso de Salvador, donde también tenemos pues como una década en este tipo de dinámica. Y respecto al área andina, entonces podríamos mencionar el caso de Perú, el caso de Bolivia o el caso de Ecuador. Entonces, esos son los antecedentes. Entonces,
Si tenemos pues como esa dinámica de gobiernos militares, de dictaduras, de gobiernos autoritarios, y decimos que a partir pues como de 1989 tenemos una dinámica de que la región está pues como digamos, en un renacimiento, podríamos verlo de esa manera, renacimiento de las prácticas democráticas. Entonces tenemos una dinámica que se va, que se desprende de esto, que es justamente esos procesos de transición democrática. Entonces, esos procesos de transición son los gobiernos elegidos en el juego democrático de las elecciones después de que finalizan estos gobiernos autoritarios. Entonces, el gobierno de transición democrática en Argentina comienza en el 83, luego hasta 9, en Argentina, en Chile, perdón, ese proceso de transición democrática comienza en el 90, bueno, hasta el 94, sí, hasta el 94. En Brasil, en el 85, pues sí, como los partidos políticos. En Uruguay, también en el 85, en Paraguay en el 88, en el 89, podríamos decir pues como que un proceso de transición democrática que empieza en nuestro país se inaugura en el 58 con el inicio pues, del Frente Nacional y que volviendo al asunto de periodizaciones, formalmente el Frente Nacional estaba cuatro, pero en la práctica podemos decir que se hasta el 90. Y de la mano de esos procesos de transición democrática, tenemos unos ejercicios que se desprenden de ellos, que son pues, como estas tareas, esta misión a la que se abocan las comisiones de la verdad. Pues no, no todas se llaman comisiones de la verdad, en cada experiencia tienen pues, como nombres diferentes, pero esas comisiones de la verdad tienen una función sumamente importante porque el propósito que tienen es tratar de aclarar el pasado porque está designado por una serie de prácticas que se dan en esos gobiernos autoritarios que tienen que ver con silenciamiento, que tienen que ver con abusos del poder, que tienen que ver con asesinatos, que tienen que ver con masacres, con prácticas pues, de asesinatos que vayan pues, o definidos hacia sectores específicos que vayan pues como hasta el punto del exterminio, muy relacionados con último que menciono, con los pueblos indígenas en Centroamérica, en los Andes, pues en Perú, en Guatemala. Ahí pues como está caracterizado pues, como esto del exterminio indígena. Bueno, todas las desapariciones, el asunto pues de que hay personas que fueron dadas por desaparecidas y no hay una responsabilidad sobre estas cuestiones, pero que tampoco hay noticias de estas personas dónde están. Entonces, cuando se dice pues que es aclarar el pasado, es eso, encontrar pues como la claridad frente a esos hechos, buscar responsables, además de buscar responsables, pues como que esos responsables se hagan cargo de esos hechos, buscar el perdón, buscar la reconciliación. O sea, cosas que a veces como por la manera en que estas palabras, estas ideas nos atraviesan, pues como por la realidad que nosotros vivimos, nos suenan un poco vacías,
pero que no son para nada vacías, son muy serias, que son asuntos que son necesarios hacer claridad sobre ellos, que son justamente esos asuntos, la claridad sobre esos asuntos, los que permiten consolidar los procesos democráticos. Y entonces, este tipo de ejercicios que buscan ese esclarecimiento sobre hechos sucedidos durante estos periodos autoritarios, estas dictaduras, comienzan en 1982, el primer país que las implementa este tipo de ejercicios es Bolivia, y se prolongan pues hasta la actualidad. En este momento en México hay una comisión de la verdad pues está activa en este momento. Entonces, no voy a pues, mencionarlos todos, ahí están pues, como los países muy organizados. Miren pues que muchos de estos ejercicios, si bien comienzan en el 80, muchos de ellos se realizan en la década del 90, en el 94, en la década del 90, en los 2000, y bueno, los más recientes. Ahí también los invito a que vuelvan y miren, que chequen entonces quiénes son los gobiernos o en manos de quién está el gobierno en esos países en estos años y convocan a estas comisiones. Como les decía, en algunos casos se convocan inmediatamente, empiezan con los gobiernos democráticos, pero en otros casos, como el caso de Brasil, como el Amarí, la Comisión de la Verdad empieza pues, con actividades en la década del 10, en 2012, la dictadura finalizó en el 85. Entonces, pues como también, si estamos hablando de este intento de aclarar el pasado para consolidar el mundo democrático, entonces, ¿cuáles son o qué tipo de gobiernos son los que están avalando o están también pues como invitando a hacer ese ejercicio de revisión? Pues ahorita les mencionaba que en el caso pues, de Centroamérica, la resolución de este conflicto, pues que no fue un conflicto que se restringió a un único país, sino en el que estuvieron pues, implicados Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica. Básicamente se desencadenó, o sea, desde antes, podemos decir que desde la década del 40, Centroamérica ha tenido pues como un conflicto más o menos persistente, pero fue a finales de la década del 70, en 1979, con el triunfo de la revolución sandinista, donde ese conflicto en Centroamérica se intensificó, básicamente porque se convirtió pues como en un polo de, de ay, se me olvidó la palabra, Dios, de ampliación, o sea, pues, como en un centro que está irradiando influencia hacia el resto pues, de Centroamérica. Entonces, este grupo de contadora en 1983, en la ciudad, que se llama Contadora, que se llama se reunieron con representantes de Colombia, de México, de Panamá y de Venezuela, y el propósito era impulsar una iniciativa conjunta de paz para el conflicto centroamericano. Y entonces, miren, pues que como les decía ahorita, es un caso interesante de mirar porque es como el trabajo conjunto para buscar pues como un cambio en esta región de América Latina. Entonces, básicamente lo que buscaba ese grupo de contadora era la distensión bélica en el área, crear las condiciones de paz mediante acuerdos, eliminar el armamentismo y la presencia militar extranjera,
e impulsar un proceso de desarrollo económico y social en la región. 2 años después, en Lima, se configuró otro grupo, o sea, el grupo fue creciendo. Ese se llamó el grupo de apoyo, que se unieron, o sea, a las contadoras, se unieron en Uruguay, y finalmente ese grupo de contadora que dio lugar después a lo que se llamó el grupo de Río. Ese grupo de Río estuvo activo desde 1986 hasta el 2010. Y ese grupo de Río era un mecanismo permanente de consulta y de concertación política para la preservación de la paz, para la promoción de los valores democráticos y para el impulso del desarrollo en la región. Ahí pues ven cómo ese grupo ha ido, pues fue creciendo, el grupo de Río no existe, pero que finalmente pues se convirtió en un grupo que agrupaba toda la región, y ese grupo de Río ya no existe pues porque fue la semilla de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que se configuró en el 2010 y que sigue siendo un mecanismo de consulta y de concertación sobre temas de interés para la región, que aspira a ser una voz única en decisiones políticas estructurales en el ámbito político y de la cooperación en apoyo de los programas de integración regional. Además pues, de estos, entonces tenemos el grupo de los tres, que se configura en 1990. Esos tres eran Colombia, México y Venezuela. En el 91 se configura el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y en el 94, la Asociación de los Estados Caribeños. Estas dinámicas que vemos acá, en parte, tienen que ver también con lo que les mencionaba ahorita, con ese cambio en la política hemisférica por parte de Estados Unidos, sobre todo con este asunto de la integración económica. Entonces, en 1990, el presidente Bush propone pues como un plan, un proyecto que se llamaba la Iniciativa para las Américas, que buscaba unificar el continente como un todo por las vías del comercio, las inversiones y la deuda. Recordemos pues que esa década de los 80 pues también es célebremente o tristemente conocida pues, como de la deuda, y también se le llama pues, como la deuda perdida. Bueno, y en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y tenemos también, por esos mismos años, en el 2011, por invitación pues, del presidente de Perú en ese momento, se crea pues como una declaración pues, que se llama la Declaración de Lima, que fue el documento que creó otro grupo de colaboración que se llama la Alianza del Pacífico, que es una iniciativa económica y de desarrollo entre los países los más grandes del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. Grandes, pues digamos, en términos de, son las economías pues, más grandes, más potentes del Pacífico en América. Y entonces es también un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación y de integración. Y es un espacio para impulsar el crecimiento y la competitividad de estas economías, básicamente pues como buscando un mercado muy dinámico. Todavía pues en la actualidad ustedes entran a la página de la Alianza Pacífico y es pues como muy impresionante pues, con todo lo que tienen ahí, que tiene que ver con eso, con buscar un mercado para estas economías del Pacífico de América Latina, pero tienen pues como una serie de convenios, unas relaciones pues como muy fuertes que van más allá de lo económico.
becas, un montón de cuestiones que tienen que ver con el intercambio cultural también. Buscan pues también un avance progresivo de la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y personas. Esto de la libre circulación, de la integración, de estas zonas pues como de intercambio que se empiezan a crear, vamos a ver más adelante, que van a tener pues también como una incidencia en la manera pues como de entender las dinámicas al interior de la región, porque es que si estamos pensando en la libre circulación de servicios, capitales y personas, entonces ¿dónde quedan las fronteras? ¿Dónde quedan las naciones? ¿Dónde quedan las identidades? ¿O cuáles son las identidades de las que estamos hablando, de las que vamos a tener que comenzar a hablar? Y entonces tenemos también que en 1989 y en 1990 vamos a tener unas dinámicas con unos gobiernos que se van a comportar de unas formas muy singulares. Entonces tenemos, pues, digo, una dinámica de democracia. Entonces son presidentes que se eligen democráticamente, pero que van a tener unas formas de funcionar, digo, pues como mencionaba hace un momentico, muy singulares. Entonces, lo primero es que son unos periodos extensos, casi que una década completa, estuvieron estos dos presidentes en Argentina y en Perú. No estoy diciendo pues que fueron gobiernos iguales, pero pues sí hay unas cuestiones pues, que vale la pena mirar, y que cuando uno mira la literatura académica sobre la década de los 90, la historiografía sobre la década de los 90, pues necesariamente traen a colación estos dos casos. Entonces, en el caso de Argentina, del periodo en el que fue presidente Carlos Menem, hace poco tiempo falleció, que es un periodo pues que cuando uno mira esto de estabilidad económica en Argentina, a uno le suena un poco extravagante porque no es un país que se caracterice pues, por tener una estabilidad económica. Durante el gobierno de Menem, pues cuando inició los niveles de inflación era escandaloso, él logró controlarla, reducirla bastante, llevarla casi que a cero. Él pertenece pues como a una de las tantas versiones o tantas derivaciones del peronismo que hay en este país. Entonces esto de alguna manera le permitió garantizar pues como estabilidad social. Pero entonces ahí venimos a una cuestión. Presidente elegido democráticamente, pero un presidente que no respeta pues como una cosa básica que hay en la democracia, es la división del poder y el papel fundamental que tienen los congresos, los parlamentos. No tuvo en cuenta el parlamento, aplacó pues como las tensiones que habían con las Fuerzas Armadas. Miren que este es el segundo gobierno después de la transición democrática, entonces todavía pues había como muchas tensiones respecto pues al periodo de dictadura. Entonces esas tensiones se aplacaron con actos de amnistía, leyes de amnistías. Asumió también pues como el control judicial y promovió una reforma constitucional. Ustedes saben, las reformas constitucionales permiten muchas cosas. Esa reforma constitucional permitió pues también ese periodo tan largo. En el caso del Perú, tenemos el periodo pues, de Alberto Fujimori, también pues, prácticamente toda la década. Acá hay una cuestión particular, entonces yo quiero pues como que miremos estas características y que las tengamos más acá. O sea, donde están pues como estas reformas constitucionales, esta promoción a reformas constitucionales actualmente en nuestra región. Hay un país está pues en esa discusión, donde hay pues como
estas formas de gobernar sin tener en cuenta la división del poder judicial, el poder ejecutivo y el poder, ¿cómo se llama? Legislativo, donde tenemos políticos que se presentan como no políticos, políticos que se presentan como outsiders, como no, es que yo vengo de la academia, de la industria, del sector privado, yo no tengo nada que ver con los políticos que no van corruptos, en ladrones, donde hay estas retóricas antipolíticas. Entonces, en el caso de Perú, hay una cuestión pues que a veces es un poco lamentable, pues que siendo un país tan cercano desconozcamos tanto de Perú, que no lo tengamos pues, como tan presente. Perú tuvo un conflicto armado muy fuerte en la década de los 80, básicamente pues por las guerrillas de este país, por la guerrilla del Sendero Luminoso y por el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces, en el 90, pues digamos que ese conflicto estaba muy fuerte y una de las primeras cosas, pues una de las banderas de Fujimori tenía que ver con eso, con combatir, pues como sobre todo a Sendero Luminoso. Y un periodo pues de complicado en términos económicos y entonces todo lo llevó a hacer una serie de reformas. En el 92 es una cosa pues también una situación extraña, rara, que probablemente tiene que ver con esto pues, de la retórica antipolítica, que se dio un autogolpe. Pues, normalmente los golpes de Estado los dan fuerzas de oposición. Acá el mismo presidente se dio un golpe, un autogolpe, y pues se da esta confrontación entre las guerrillas que les mencionamos y otras fuerzas, los guardias republicanos y las fuerzas de operaciones especiales. Acá es importante mencionar pues como que el gobierno el presidencial previo fue García, también hace poco, que decía que pues, para que también era muy importante, pues como buscar una vía para solucionar ese conflicto armado, decía que para luchar contra la barbarie no es preciso caer en la barbarie. Pues a propósito de los ejercicios pues, de Comisión de la Verdad, dentro de todo el material que tiene a disposición para consulta de acceso abierto, hay una serie de novelas gráficas que ponen en viñetas testimonios de esa violencia política de los 80 en el Perú. Pues es muy conocido el trabajo se me olvida en este momento el nombre, pero el apellido es Pocio, Daniel Pocio. Tiene uno de estos textos pues, que se llama Pai, que es sobre en principios de los 80, otro que se llama precisamente Barbarie, que es pues como de unos años posterior, y que ahorita decía pues como que perdemos de vista pues como esa experiencia del conflicto armado en Perú, pero cuando uno mira esas viñetas de estas novelas gráficas, uno encuentra mucha, mucha similitud con Jesús Cosío, muchas gracias. Encuentran mucha similitud con estos testimonios a los que tenemos también acceso con el ejercicio de la última Comisión de la Verdad acá en nuestro país, pues como hechos muy similares, prácticas pues muy similares. Bueno.
Refiriéndonos entonces a el asunto que tiene que ver con lo económico, entonces, así como mencionaba ahorita, hacíamos ese ejercicio pues, de tener un esquema de la dictadura del 60 y del 70, podríamos hacer lo mismo, pues como resumir en términos, pues como un esquema, esa década del 80 y la década del 90. Entonces podríamos decir que la década del 80, en la medida en que es la década en que empieza esas transiciones democráticas, la preocupación es ante todo la política. Y el ejercicio pues está centrado ahí, en esas transiciones. Mientras que en la década de los 90, el énfasis va a estar sobre todo en el aspecto económico y en el aspecto económico haciendo como una transición de un modelo económico, o sea, como ir dejando de lado el modelo desarrollista e ir implementando de una manera pues, más completa el modelo neoliberal. Se habla del giro liberal. Y entonces lo que tenemos ahí es que en esa década de los 90 se hace muy claro, todos los países de la región tienen un consenso sobre con que es necesario empezar a implementar unos cambios para solucionar pues, como esa crisis económica generalizada que había y darle también pues como cabida a una serie de reformas políticas y de reformas pues, de todo tipo que estaban siendo, que se venían siendo aplazadas desde hace y que básicamente básicamente tienen que ver con esto, con que se hace necesario modificar pues, con las bases del sistema financiero y productivo de los países, abrir las economías a la competencia internacional, buscando que sean más eficientes y que sean innovadores, incrementar el capital privado a expensas pues como del papel del Estado, y empieza también a pensarse pues como la necesidad de que transformar todos los sectores, transformar el sector del comercio, transformar el sector de las finanzas, transformar el sector relacionado pues, con todo el mercado del trabajo y con todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Y todo esto, entonces, se buscaba era restablecer el equilibrio, reabsorber pues como ese déficit público, ese endeudamiento, sanear la balanza de pagos, controlar la inflación, y entonces esto se vio o se experimentó y se notificó podemos ver pues registrado en los periódicos y en los noticieros pues que podemos ver en este momento grabados en una serie de privatizaciones, sobre todo pues la privatización de empresas públicas estratégicas, en la liberalización también de sectores estratégicos, básicamente pues como sectores que tienen que ver con con productos pues como importantes, productos que tienen que ver con la energía, con el sector energético, y la reducción de las barreras comerciales. Entonces, privatización, liberalización de sectores estratégicos y reducción de barreras comerciales. Entonces, todo esto apuntalado pues, por la apertura al capital extranjero y por una legislación que habilitaba estos asuntos. Y entonces tenemos que la década del 90 va a empezar, o sí, podríamos decir, va a empezar o a mediados o en la primera mitad de la década vamos a tener crisis financiera y al final de la década, ya pasando pues como a después del 2000, otra crisis financiera. Entonces vamos a tener que la década del 90, entre el 90 y el 95,
va a ser una década de un gran flujo de capitales extranjeros, de grandes capitales atraídos por las privatizaciones, estas privatizaciones que se empiezan a hacer en la región. Entonces van a entrar grandes capitales al sector bancario, grandes capitales al sector de las comunicaciones, grandes capitales, bueno, sobre todo muy visibles en el sector bancario, en el sector de las comunicaciones y en el sector pues como de energético y el sector pues de la minería. Y por otro lado, después del 95, pues como la segunda mitad de la década, vamos a ver que ese flujo de capitales se va a interrumpir o va a ser pues como menos continuo y se van a empezar a poner en evidencia la vulnerabilidad que hay al depender tanto pues como de estos factores externos. Entonces las crisis financieras que mencionaba ahorita va a ser pues como la de México en el 94 y la de Argentina en el 2001, pues podríamos decir que la de Argentina, pues sí, muchos de los que están acá, creo que no habían nacido en ese momento, pero muchos de los que estamos acá sí vimos por televisión en la angustia de las gentes pues, que estaban viviendo ese momento en el país. Entonces, en la primera mitad de la década, podemos decir que es una década de crecimiento económico, donde ese crecimiento económico fue más evidente fue en Chile, en Perú y en Argentina. Recuerden que habíamos dicho ahorita pues, que Argentina en ese momento vivió un periodo pues, como de mucha estabilidad, un buen periodo en términos económicos, y donde no se hizo tan evidente ese crecimiento fue en Venezuela, en Ecuador y en Paraguay. Esto es importante porque explica también el proceso que vamos a ver en la región después de la década de 1990. Y al final de la década vamos a tener que va a contrastar con ese crecimiento económico un periodo pues como de recesión. La segunda parte de la década 90 es una década definida por la recesión, donde la actividad económica se va a reducir y si la actividad se reduce, entonces se disminuye el consumo, disminuye la inversión, aumenta el desempleo y, y disminuye el Producto Interno. Y ya para finalizar, esto se me fue muy largo, les decía pues que esas nuevas ciudadanías no las podemos desligar de algo que se va a evidenciar también en esta década de los 90, pues esta renovación del pensamiento latinoamericano, la vía pues de lo que se ha denominado latinoamericanismo. Esto tiene que ver pues, con muchas cosas. En primer lugar, es una respuesta pues, como a esos procesos que acabamos de ver, procesos de los intentos de implementar nuevamente la democracia, pero de una democracia que va a seguir siendo muy estrecha, que va a seguir siendo muy restrictiva. Pensemos simplemente en el caso de Chile y todo el asunto pues como de, bueno, es un país que está en democracia, que después de que finaliza el periodo de Pinochet está en democracia, pero que es una democracia que funciona de acuerdo a las reglas del juego de una constitución que se escribió en dictadura. Y que miren que van ya pues, dos intentos de escribir una nueva constitución, una muy progresista, que no fue respaldada pues como por el plebiscito, otra más matizada que tampoco. Entonces esto es como como
círculo, pues, que es difícil de salir. Entonces pensamos en una constitución, pero entonces, ¿qué es lo que se define en una constitución? Las reglas del juego democrático. Pero una cosa fundamental que están en esas reglas del juego es quién participa en ese juego democrático. Los que participan son los ciudadanos. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos? Todos somos igual de ciudadanos. Somos igual de ciudadanos los que vivimos en las capitales a los que viven en la zona rural. Somos igual de ciudadanos las personas pues, de pueblos originarios o de comunidades étnicas que quienes no pertenecemos a las comunidades. Entonces, vuelvo y digo, son cosas que por la manera en que nos atraviesan a veces están como un poco, como que no pensamos mucho en ellas, pero que vale la pena pues como hacer esa precisión. Entonces, esa renovación tiene que ver con esos procesos de democracia, pues, entonces, en primer lugar, que haya democracia revitaliza nuevamente pues, las actividades académicas, muchos intelectuales que habían estado en el exilio regresan a sus países, pero también muchos temas que habían sido silenciados empiezan a tener pues como sectores de la academia que se ocupan de ellos. Entonces, ese latinoamericanismo tiene que ver también con un grupo que es muy importante en la década de los 90, el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos. Ellos publican un documento, una declaración, es una suerte pues, como de manifiesto, pero es una declaración, la declaración del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos. Eso se publica primero en inglés, después ha tenido pues como varias traducciones y esto ha circulado bastante, pero básicamente esa declaración es importante porque hace un llamado, o más bien resalta la necesidad de distinguir categorías importantes como el Estado, la nación y el pueblo, y hace también un llamado, pues, o más bien llama la atención a que tanto el Estado-Nación como las ciencias sociales naturalizaron los problemas de la región, naturalizaron también pues, como formas de investigación, metodologías que muchas veces pues no funcionan pues como de manera muy apropiada para los contextos nuestros y naturalizó también pues como algunas categorías de análisis que tampoco funcionan completamente en la realidad de nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, hacen también pues como una invitación a revalorizar el papel y los procesos de la sociedad civil. Esos procesos de la sociedad civil fueron muy importantes en la década de los 70, en la década de los 80, o sea, sin los procesos de la sociedad civil, el movimiento social por la memoria y el asunto, pues como toda la discusión y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en América Latina, difícilmente pues pudo haber tenido el desarrollo que tiene en la actualidad. Es la sociedad civil la que ha custodiado el buen proceso, el buen desenvolvimiento, pues como de estos procesos democráticos. Entonces, esa revalorización de la sociedad civil y la invitación también a tener en cuenta esas prácticas culturales que se dan dentro de la nación frente a unas dinámicas que buscan romper con esa concepción de la nación, donde aparecen pues como estas nociones de capital transnacional y donde hay también pues como unos procesos vinculados con esa organización, con la globalización,
que tiene que ver también pues, como con la función que tienen los medios. Esto que ven a su lado derecho son los, si les interesa leer ese documento que les mencionaba ahorita, manifiesto, que no es un manifiesto, es un documento, y que finalmente, pues, yo ahorita les decía, no es que el latinoamericanismo se lo inventen en los 90, simplemente se revitaliza, pues porque si vamos a hablar pues como de la presencia de estos temas y del interés por el área, por la región, pues nos tenemos que remontar en Estados Unidos por lo menos a la década de 1920, donde empiezan pues como los primeros programas de estudios latinoamericanos. Y, por ejemplo, un centro de estudios latinoamericanos, uno de los más antiguos, es el de la Universidad de la Florida, que es fundado en 1931, pero también, pues, como este interés, es un interés que viene desde el siglo XIX, la sociedad americana que se funda en Francia a finales de la década de 1850, y la Asociación Internacional de Americanistas, que el primer congreso, pues, lo celebraron en 1875, que ellos vienen, pues, con una práctica de reunión, ya no recuerdo si es anual o bianual. Adicional a esto, entonces tenemos que en la década del 60 se funda la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la sigla, pues LASA, se funda en el 66, es una asociación pues que está pues, muy emparentada, porque surge desde la tradición académica norteamericana, pero que después de la década de los 90 va a tener cada vez más presencia de latinoamericanistas latinoamericanos. Entonces, tanto pues como el crecimiento, o sea, cositas de demografía, la presencia de latinos en estos ámbitos académicos norteamericanos, pero también pues como la comunidad, la región pues poblacionalmente ha crecido y cada vez, o sea, ya no es pues como una asociación únicamente pues como desde instancias de universidades de Estados Unidos. Y en la región tenemos pues como tres instituciones académicas muy importantes. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, que se funda en 1957 por recomendación de la UNESCO y que tiene pues como unas dinámicas muy importantes pues como de investigación de diferentes temas en la región. El CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se funda en 1967, que si no han tenido pues como relación con el portal de ellos, pues muy invitados, porque tienen una gran biblioteca de acceso abierto y constantemente están publicando trabajos y todo pues está de acceso abierto. Tienen una biblioteca pues, de pensamiento latinoamericano, tienen una colección de autores clásicos del pensamiento latinoamericano. La biblioteca de Ayacucho, pues este gran esfuerzo editorial liderado pues por más Granado de la intelectualidad latinoamericana en los 70, están prácticamente todos los volúmenes ahí para la descarga, y en América Latina hay una tradición importante de investigación y de estudios en comunicación. Entonces, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, ALAI, que se fundó en 1978 y que también tiene pues como una dinámica de publicaciones, de, de, de reuniones, ingresos.
Hace unos años, hace como 3 o 4 años, nuestra universidad fue sede del Congreso de ANAIC, Facultad de Comunicación Social. Y entonces les decía, pues como que estas nuevas ciudadanías tienen que ver, que no las podemos pensar como por fuera de esas reflexiones que se gestan dentro de las reflexiones académicas. Entonces, hay temas pues, que empiezan a aparecer que tienen que ver con la subalternidad, con las culturas populares, los estudios culturales, los feminismos, los estudios de género, los estudios de sexualidades, los estudios étnicos y los giros el giro de la memoria, el giro transnacional, el giro del colonial, el giro performativo, el giro afectivo, el giro sensorial, y dentro de ese giro sensorial podríamos mencionar pues, como en los estudios sobre la mente, sobre la escucha y sobre el sonido. Entonces son como compartimientos dentro de la práctica académica que de alguna manera están atendiendo también y están pues como reflexionando, están mirando todas estas dinámicas que se desprenden también de estos nuevos movimientos sociales que van a empezar a aparecer. Entonces, estos nuevos movimientos sociales que van a aparecer después de la década de los 90 tienen que ver pues como con esas realidades de desigualdad, de incremento del desempleo, del crecimiento del gasto social, en donde las mujeres van a tener pues como un papel pues como muy importante. Muchos pues como de estos movimientos sociales que van a hacerse visibles en la década de los 90 van a estar liderados por mujeres y van a estar pues como movilizando temas relacionados con bueno, lo que ahorita conocemos pues con el nombre de la emergencia climática, pero todas estas cuestiones del medio ambiente en la década de los 90, o sea, cuando las miramos en retrospectiva, muchos colectivos y colectivas de mujeres han sido los que históricamente han impulsado estos procesos. Justamente el año pasado, acá en nuestra universidad, tuvimos un encuentro de mujeres caribeñas y latinoamericanas por la acción climática. Bueno, la brecha pues, del trabajo especializado y del sector informal que se va a hacer pues, mucho más visible y mucho más amplia a partir de la década de los 90, donde vamos a tener entonces pues que estos movimientos van a ser pues como la respuesta a ello y el movimiento indígena va a tener pues como una revitalización también con dos vertientes, pues una, como movimiento social capaz pues como de atraer el consenso, pero también pues como una corriente ideológica y como un movimiento político, pero que en algunos casos va a tener una deriva pues como movimiento armado, si pensamos pues como en el caso de México y el movimiento zapatista. En el 2001 se celebró pues como el evento social mundial, donde pues había dos puntos claves que eran el antiliberalismo y plantear pues como un horizonte social comunitario. Y para finalizar, simplemente mencionamos como algunos textos que si miran las fechas, pues corresponden a este periodo que estamos hablando. Hay dos que no, hay tres que no. Uno publicado a finales de la década de los 80, en el 87, un texto claro y costoso, con estos tres. Con una gran influencia pues, como en la región, fuera de la región. Les decía ahorita que en la región tenemos pues, una gran tradición de estudios de la comunicación, fueron medidas pues, a lo largo de los Martí Barbero,
de noche naciente se publica por primera vez en la mediación. Uno podría ver ese libro, si bien es un libro sobre comunicación, uno podría verlo también como un esfuerzo por hacer una historia de América Latina en clave de comunicación. Muy esclarecedor la lectura que él hace, por ejemplo, de la década de los 30, de la década de los 40, de cómo a través de los medios de comunicación se da un proceso de nacionalización del pueblo. El texto también clásico, muy importante, y que es un texto que ha envejecido muy bien. Entonces, el texto se publica por primera vez en 1990 y es muy conmovedor uno leerlo actualmente y ver con la claridad que está hablando de culturas híbridas. Esto también en la construcción y hay un texto que es importante, obviamente, en esta renovación de se publica primero, y es en el 2007, se publica en español la idea de América Latina, la idea colonial y la opción de colonial, y ahorita pues, les hablaba de Laza, de Claxo. Claxo en el 2021 publicó un texto colectivo que se llama Nuevos acercamientos a los estudios latinoamericanos, cultura y poder. El texto es interesante porque justamente lo que hace es sistematizar como las reuniones periódicas, o sea, hay un grupo de cultura y poder que tiene pues como una mesa en los congresos de LAS. Entonces, eso es como las memorias de esas reuniones en LAS y son justamente pues como un estado de la cuestión de esos nuevos temas que están vinculados con los movimientos sociales de la región. Entonces, ese texto lo pueden descargar de la biblioteca de Claxo y están pues, todos los capítulos están escritos pues, por investigadores de mucha actualidad y mucha relevancia en este momento en este campus. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por la atención juiciosa. Y Gracias a ti, Cata, y comenzamos en este momento nuestra sesión de preguntas. Por favor. Oiga, si quieres, ven acá para que, como nos están escuchando por YouTube, para que puedan tener. Sí, hay que aprender. Por debajo. Por debajo. Bueno, y súbalo del otro lado. Antes, ya. No prende a ver, ya. Hay que ponerlo por ahí, si pasa. Sólido. No, interesante lo que nos está traído alrededor de este recorrido. Esta historia que tengo presente, pues, tengo dos preguntas sobre pues, en este caso. La primera era algo con lo que abriste, que es una imagen que parece bastante inquietante sobre qué es lo que queda después de la dictadura. O sea,
con los pueblos, llamándolo de alguna manera, o cada país, pues, va digiriendo ese asunto de vivir en dictadura, porque es gratuito que sea tan difícil remover ciertas estructuras. Chile, Argentina, lo que significa una constituyente, ¿no? O sea, ¿qué trasfondo que hay? Entonces, si nos pueden hablar un poco más de lo que has visto en este panorama comparado de estudios latinoamericanos, eh, cómo son esas pasiones políticas alrededor de lo que queda. Es como el más allá de la dictadura, el fin de la dictadura no es el fin de la dictadura, así como la Segunda Guerra Mundial no acabó. De ahí hay un tema que queda expresado y que se siente. Y lo otro, eso me parece muy valioso como que planteaste al final del reto de la comunicación, y es a partir de todos estos movimientos sociales, la memoria, el ejercicio, de la memoria, y, y que en el marco de la democracia latinoamericana siempre está en conflicto. Es una democracia que da como dos pasos hacia atrás, tiene que darlos para sanar muchas heridas. Y aparecen todos estos ejercicios que me hicieron pensar inmediatamente en la alegoría, que es algo que tiene pues Kusikanki en sus trabajos de su vida de humano. Entonces, si te parece que en este ejercicio de la memoria siempre necesariamente esas alegorías que se construyen son alegorías vinculadas al conflicto, ¿sí? A la culpa. Entonces, estos movimientos sociales que aparecen están enmarcados en tener un lugar, ¿sí? En recuperar la voz. Y por eso es interesante lo de Barrero. Esto es una historia de la comunicación, es una historia de cómo llegamos a la palabra. Entonces, eso me pareció bastante iluminador de lo que planteabas en esta exposición. Bueno, ¿qué queda de la dictadura? ¿Qué hay los conflictos? Yo creo que también nos tendríamos que plantear nosotros. Hay una cosa que tienen las conmemoraciones y es que son una excusa perfecta pues como para pensar estas cosas. Y el año pasado, en septiembre, pues tuvimos la conmemoración del golpe de Estado en Chile. Y ahorita pues lo que estoy viendo es que vamos a tener bastante, porque mirar pues también estos asuntos para el caso de Brasil y espero que también para el caso de Guatemala. Y justamente para el caso de Chile, hace poco estaba escuchando, yo llego tarde a todo, al inicio del año fue el High Festival acá en Medellín. Y una de las invitadas fue una escritora chilena que se llama Nona Fernández. Trabajos de Fernández tienen que ver con la pregunta, tiene que ver con la memoria. Hay un texto, yo no sé si se pronuncia bien, si lo pronuncio bien, se los recomiendo mucho. Quieren dar un buen regalito, les recomiendo mucho este libro, porque ya plantea ahí los juegos con las constelaciones. Bueno, pero con las constelaciones es porque uno de estos actos memoriales que hicieron en Chile fue proponer una constelación, pues legalmente, ante la Asociación Internacional, pues, en honor a unos desaparecidos de su país. Y entonces ella hace la relación pues como de cómo se conforma una constelación con la manera en que funciona el recuerdo, de cómo se conectan nuestras neuronas. Pero sí lo llevamos pues también como a prácticas que tienen que ver con la memoria y con el recuerdo, con prácticas pues que ahorita terapéuticas están muy en boga en nuestra región. Está también esto pues, de las constelaciones familiares. Entonces, pues, como muchas cosas que se unen ahí. Y entonces ella, en esa charla de la Festival, decía algo que cuando ella lo decía, pues uno la escucha y uno cae en cuenta, pues que ella nunca
había visto una fotografía, o sea, pues como una fotografía de Allende en la moneda. O sea, pues que ella como chilena nunca había visto una foto de Allende como presidente. Y eso tiene que ver, o sea, nosotros como historiadores de formación, sabemos que tenemos una relación cercana con el archivo y casi que tenemos pues como muy a la mano esa definición, que es que el archivo tiene silencios, pero entonces uno no es consciente de esos silencios y que el archivo no es inocente y no es neutro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hay fotos? O sea, ¿por qué no conocía una foto? ¿Por qué no había visto una locución? No había escuchado. Entonces, pues para gente que no vivimos ahí, es que los está en internet, uno va a buscar, pero o sea, no, no está ni siquiera la posibilidad como de tener la curiosidad y buscar. Eso pasa. Lo que decía ahorita pues con la conmemoración del nacimiento de Stroessner. Otro asunto, la moneda después del golpe de Estado fue destruida. Entonces, eso quedó en escombros para volverlo a construir. Esos escombros, ¿a dónde? Pues, ¿qué hicieron con esos escombros? Los tiraron al río Mapocho, se los llevaron para otro lado. ¿Y cómo es posible que esa sede de gobierno estuvo en ruinas y en proceso de reconstrucción hasta la década de los 80? Creo que la nueva moneda la inauguraron como en el 81. Entonces eso ahí a la vista de todo el mundo, pero una cosa que se naturaliza, o sea, se interioriza. Entonces, pues, más o menos eso. Y se me olvidó el asunto de la memoria. Sobre la búsqueda de la voz, la palabra, de esta historia de Latinoamérica, historia de la comunicación, estos ejercicios de memoria, como movimiento y alegoría que construye una imagen, no puedo ver con eso, parecía que había. Incluso en América Latina, lo mencioné ahorita, pero en América Latina pasa una cosa, si lo pensamos en términos de comunicación, pero más que de comunicación, como de industria masiva del entretenimiento. Vamos a tener, o sea, la época de los 90, pero de los 80, el género alternativo, que es muy importante, pues como en circulación global, el rock alternativo. Pero eso tuvo una versión en América Latina, por supuesto. Y si ustedes piensan en qué se escuchaba en los 90 en América Latina, ¿qué se escuchaba? Rock en español, ¿cierto? O sea, eso empezó en los 80, pero en los 90, o sea, los que fuimos jóvenes en los 90, éramos felices porque cantábamos en español, viábamos en español. ¿Y qué era lo que se encantaba? ¿Cuáles eran los grupos? Eran Café Tacuba, que a propósito, este año se está cumpliendo un montón de años, en el 94. Un álbum muy importante de ellos, el álbum Rey. Sonaba Café Tacuba, sonaba Caifanes, sonaba Prisioneros, sonaba Soda Stereo, sonaba Fito Páez. Y entonces uno escucha y Fito Páez tiene canciones donde suenan instrumentos no propios de las músicas populares y tradicionales de Argentina. Mercedes Sosa canta en muchos temas, en álbumes creo que tiene una canción con Cerati, creo que tiene también una canción a dúo con Charly García. Charly García tiene muchas canciones, pues también de estos álbumes de los 60, de los 90, donde uno escucha y como una influencia muy fuerte,
no solamente en la instrumentación, sino también en la misma manera en que está construida la letra. Café Tacuba, también hay pues como una reivindicación de lo popular, de lo nacional. Si pensamos en el caso colombiano, entonces tenemos las cocineras más, tiene pues como una instrumentación muy tropical, podríamos decir. Y donde, pues, si vamos a hablar de memoria, yo siempre menciono una canción de ellos que se llama Fosa, no se llama Fosa en el Platanal, pero el estribillo es Fosa en el Platanal, que es un poco, pues, como una crónica de la violencia paramilitar en el Urabá, en los y pensemos en los acostumbrados de los 90 también, donde tenemos pues como también un montón de licencias a las músicas populares. Entonces, solo por poner un ejemplo, si pensamos en el arte latinoamericano, pasa lo mismo. Si pensamos, por ejemplo, en el proceso de globalización de las ficciones televisivas, las telenovelas latinoamericanas, son una oportunidad de la década de los 90 y sobre todo las telenovelas colombianas de representar la colombianidad. ¿Qué es café? ¿Qué es azúcar? ¿O qué fue? No el café de ahorita y el azúcar de ahorita, sino el café, esa telenovela de cuando la presentaron, y esta serie, bueno, estas series que habían en ese momento, es presentar las regiones, dejar pues como el centro y mostrar pues esa la versión de la Casa de las Dos Palmas que hicieron, también una versión de la obra en los 90. Además, pues como que acá está la profesora Margarita, de unos productos pues como mucho más cuidados, mucho más curados, con una presencia académica pues como más importante en estos ejercicios. El proyecto audiovisual de Crónica de una generación trágica, y de estas otras como mediometrajes que se filmaron con asesoría pues como de historiadores y con una gran documentación de material de archivo. Entonces, esas memorias pues se encuentran siempre la forma de estar presente. Un momento, por favor. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo me excuso un poquito, digamos que por la formulación de la pregunta en un primer momento, no soy historiador, no tengo, digamos que esa formación, pero ahorita que preguntan el punto sobre qué queda de las dictaduras, tal vez digamos que uno de los aspectos que queda de estos gobiernos autoritarios y de estas guerras civiles es una ampliación del fenómeno de la migración. La migración se presenta, digamos que con mucha más fuerza después de, pongamos el caso de Centroamérica, ¿no? La migración en Centroamérica, digamos, se activa después de las guerras civiles y se activa, digamos, que con los gobiernos autoritarios. Lo particular es que esa migración no se frena, digamos, que con la firma de los tratados de paz, sino que esa migración continúa, no puede ser, digamos, que se acelera en términos, digamos, se amplía en términos demográficos, pero sí continúa de manera constante, digamos, que en los gobiernos actuales, pues. Y no solamente, digamos, que producto de una violencia política, sino producto también, digamos, de un sistema neoliberal, digamos, de unas formas de globalización que implica, como tú decías en la conversación, pues, digamos, una construcción de unas nuevas dinámicas en cuanto a un tránsito de mercado, un tránsito de capital, un tránsito, digamos, de personas, etcétera. Pero me parece que un fenómeno por allí particular que es el fenómeno de la migración, ¿no? Cómo digamos que no responde solamente a las dinámicas del exilio, sino a otro tipo de dinámicas en la actualidad. Y hay un elemento que tú señalabas al final de la conversación, y la construcción de nuevas ciudadanías. Y me pregunta un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el lugar precisamente de las poblaciones migratorias en la construcción de nuevas ciudadanías? Entendiendo que si bien en muchos casos son migraciones irregulares, es decir, que no se ha regularizado su estatus migratorio, por tanto no tienen acceso, digamos, a unos derechos básicos de salud, de educación, de cultura, etcétera.
que interactúan de manera importante, digamos, con las prácticas sociales, culturales, económicas, incluso hasta políticas. Entonces, ¿qué lugar tenía, digamos, que la población migratoria dentro de esa redefinición de las identidades? Ya no llamamos, digamos, que identidades nacionales, sino identidades comunitarias, en esa construcción, digamos, de unas nuevas ciudadanías, por ejemplo. Entonces, es como en ese sentido. Muchas gracias, sí. Yo no conozco tan bien el tema de la migración como tú, pero yo diría que básicamente lo que llevan pues como la presencia pues, como de estos grupos migratorios es indiscutiblemente a enriquecer las dinámicas que hay en los países. Yo creo que, pues, o sea, muchas personas han notado que una de las cosas que ha beneficiado específicamente a Medellín, pues, es donde yo vivo y lo veo, pero en general, de la presencia de migrantes venezolanos, es que, digamos, la oferta gastronómica se enriqueció mucho, o sea, hay mucha variedad de cosas, hay más presencia de comida, pues como del Medio Oriente, que antes era pues como una cosa rara que uno veía, ahorita hay pues como más posibilidades de comer, bueno, este tipo de comida. Pero ahí hay también una cuestión que llama la atención y es que hay países que han construido su relato histórico y han construido pues como un elemento, han construido su identidad partiendo del elemento pues migratorio como algo importante, pensando por ejemplo en Estados Unidos, pensando en el mismo caso de Argentina, o sea, donde la sociedad, la población migrante que se establece, que históricamente se estableció, se acogió y se incorporó como algo importante dentro de su relato de nación y dentro de su identidad como nación. Lo que vemos es que con los procesos migratorios recientes, esos migrantes no son tan bien recibidos, esos migrantes son un problema. Esos migrantes siempre, o sea, como que los países se sienten un poco encartados y buscando como la manera bueno, que es un momentico, pero mire a ver cómo se va. Igual hay pues como muchos esfuerzos en incorporarlos, pero yo creo que ese es pues como uno de los grandes temas que tenemos no solamente pues la crisis migratoria que tenemos y que está lejos pues de que finalice, sino también pues cómo se va a coger o cómo se va a incorporar pues, dentro de las democracias de nuestros países a esta población que no necesariamente está de paso, sino que es una sociedad pues, que se está moviendo y que tiene la pretensión pues también de establecerse. El micrófono. Pablo Luis, bueno, pendientes. Sí. Catalina, muchas gracias por esta conferencia, sobre todo por el esfuerzo tan grande que supone moverse periodo cronológico tan amplio. Y porque además esto nos invita a hacer unas reflexiones no solamente de ese periodo que tú nos has presentado, sino también irnos hasta más atrás. A mí la sensación que me queda es que todavía hay muchas deudas que saldar desde ese periodo colonial y cuando tú mencionabas estos ejemplos desde la academia,
como el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, o como la misma Flax o Claxo, eso genera todavía, ¿cierto?, como mayor preocupación porque son unas deudas que están ahí desde hace mucho tiempo por saldar, que han formado parte de las agendas desde inicios del periodo republicano, pues sobre todo en esta construcción de las nuevas ciudades desde el 30. Para el caso colombiano, pues se afinca mucho más en esas pretensiones de estos presidentes pues, de corte liberal, pero que uno sabe que todavía hay mucho por hacer y que si a eso le sumamos las preocupaciones desde las distintas manifestaciones del arte, como tú lo mencionas también ahorita, con estos grupos de rock, también en sus letras, tienen en cuenta todas esas demandas, es un tema que está ahí, ¿cierto? Y que seguirá estando ahí durante muchísimo tiempo. Me parece entonces acá como muy importante la reflexión en torno al papel que jugamos como historiadores, también como profesionales en las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Oscar, ¿cierto? Y nos acompañan pues distintos POSE, que desde sus distintas disciplinas también pueden ayudar a que esos grupos subalternos tengan voz, ¿cierto? Y a terminar con esos silencios de los que tú hablabas ahorita en el archivo. Entonces me parece como muy interesante lo que tú nos puedas decir sobre ese papel que jugamos como científicos sociales para poder llenar esos vacíos y que no sigan permaneciendo esos silencios de estos grupos subalternos, marginales, que ya pues desde los estudios de la historia social, sobre todo en los 80, pues han tenido una importancia tan grande. Y también si esto, si se sigue trabajando como debe ser, si no es simplemente como un asunto como de oleadas, porque pues, usted sabe que en los 60 hubo una preocupación muy grande y los movimientos contra cultura jugaron un papel importante, y luego nos decías tú que en los 90 también vuelve otra vez como esa preocupación. Si esto se sigue fortaleciendo, tiene una incidencia directa con el latinoamericanismo, ¿cierto? Que me parece pues, uno de los asuntos más interesantes de tu conferencia. O sea, cómo no podemos nosotros como científicos sociales ayudar a que ese latinoamericanismo se fortalezca, que no se diluya esas identidades, sino al contrario, a potenciar. Muchas gracias, Margarita. Bueno, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, yo escucho muchos podcasts, entonces siempre remito pues como a ellos. Y hace poco descubrí uno de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Es buenísimo porque, o sea, como básicamente lo que hacen es divulgación de investigaciones que están, pues, como de publicaciones recientes o de investigaciones que están en curso. Y hace poquito, entonces publica cada semana, hablaron de un libro que se llama El Destape. Tengo que buscar. Y es una relectura de la década de los 80 en Argentina, o sea, del periodo de transición democrática, en clave de mujer, en clave gay, en clave de destape, de la sensibilidad, sí. Entonces, básicamente lo que decían es, tradicionalmente la década de los 80 se ha leído en clave política, sí, pero entonces cuando el foco se desplaza un poquito y se piensa en términos de sexualidad
en términos de género, qué estaba pasando en la década de los 80, inmediatamente uno encuentra que sí, que estaban en democracia, pero que entonces las mujeres ahí seguían siendo ciudadanas de segunda clase, que entonces las disidencias sexuales no estaban siendo, no se les reconocía completamente como ciudadanos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Es buscando siempre hacer preguntas que, o sea, es como, otra vez vamos a estudiar la transición democrática. Sí, porque hay que seguirlo estudiando, que todo no se ha dicho, que siempre son varias las preguntas, pero que las preguntas revitalicen esos temas y que le puedan dar salida pues como a estas cuestiones que muestran que efectivamente pues vivimos en democracia, pero que puede sonar muy duro, pero o sea, prácticamente vivimos es como en unas democracias formales, pues o sea, no son completas, son como de palabras y que tenemos es que trabajar para que eso sea real, para que no solamente pues como en el juego, en la participación, en las decisiones que se toman, sino también en los relatos que se construyen del pasado, del presente y del futuro de nuestras comunidades, todos podamos estar representados. Y respecto a la segunda pregunta, pues un poco va en esa misma vía. O sea, pues, el latinoamericanismo está vivo de la misma manera que la historia está viva. En la medida que estemos activos, en que estemos cuestionando, en que estemos también como evaluando y criticando los procesos, de esa manera vamos a estar vigentes, pero también vamos a estar comprometidos pues, con los sectores sociales con los que nos quedamos comprometidos. Bueno, quizás para realizar una pregunta en relación a, pues, muy personalmente, ¿cómo considera que es visto ese análisis de América Latina con respecto al presente desde una mirada siempre como muy eurocentrista, incluso americanizada? En el sentido de que, por ejemplo, el hombre siempre ha ocupado un papel como enunciador del mundo, pero curiosamente América Latina no es enunciador. América Latina siempre ha sido enunciado. Tipo, pensar que desde las expediciones de Humboldt fuimos utilizados, clasificados, cosificados en todos los sentidos. Y incluso en nuestro presente es también considerar que lo seguimos siendo porque es como si constantemente viviéramos a la sombra de ser juzgados por un pasado en donde no tuvimos ni siquiera oportunidad de desarrollo. O sea, pensar que la evolución de los indígenas fue interrumpida por la llegada de los colonos. Entonces, pues mi pregunta giraba en torno a cómo considera usted que ese análisis constantemente es visto desde ese punto de vista muy hegemónico, no tanto como desde el contexto real y de hecho. Pues justamente el latinoamericanismo tiene que ver con eso, con desplazar el lugar de asociación y empezar pues como a plantear lo que yo mencionaba, pues como que desde ese documento pues que publican estos investigadores hay un llamado a tener en cuenta la sociedad civil, pero también a criticar los métodos y los métodos de investigación, los métodos y las categorías de análisis que se utilizan y que de alguna manera han sido naturalizadas, pero que dentro de la región ha habido unos desarrollos muy importantes alrededor de eso. O sea, por ejemplo, hay un investigador colombiano, yo creo que los investigadores más relevantes, investigadores sociales, que ha tenido este país, Orlando Valls Borda, y él generó, pues, como, o sea, todo su trabajo es trabajo que atiende a eso que tú estás preguntando, a darle la voz
a no darle la voz, pues porque no hay que darle, no hay que tener esa arrogancia pues, desde la academia de yo le doy la voz a alguien, sino hablar con las comunidades. En el libro que él tiene, un trabajo que él hizo que se llama La historia doble de la costa, es un excelente ejemplo de eso. O sea, es como en lo formal muy arriesgado, porque por un lado va el relato académico y por el otro lado va la voz de las comunidades. Es un trabajo escrito como en estéreo, donde habla la comunidad. Pero además de eso, él desarrolla unas metodologías de trabajo que ahorita desde el norte global nos las presentan como el diálogo de saberes, encuentro de saberes. Fernando Juárez Borda venía trabajando eso hace muchísimo tiempo, él lo propuso, él lo desarrolló y se llama investigación participativa. Y eso es un ejemplo, pues, como de un investigador nuestro. En este momento, pues, hay como una práctica académica que está, pues, como dentro de todos estos centros de investigación que te decía, que mencionaba hace un momento, en donde justamente lo que se está haciendo es proponer las categorías de análisis para nuestras comunidades y contar el relato desde acá. Esos libros que mencioné al final son eso. Y cuando estaba hablando lo tenía ahí, se me pasó. Bueno, los problemas de concentración muy grandes. Ya no me acuerdo qué era lo otro que te iba a decir, tiene que ver con eso, pero muchas gracias por la pregunta. Es muy bello porque yo creo que uno como historiador, uno de los trabajos más difíciles es la distancia, o sea, lo que es mi propio relato, mi propia memoria y lo que es la historia y la historiografía. Y en ese sentido, pero primero termina que ya te llegó ya te llegó la palomita. Que decías ahorita del relato, hay a principios de la década de los 2000, la UNESCO adelantó un proyecto editorial muy ambicioso, pero muy importante, que fue una colección de historia de América Latina en 9 volúmenes. La particularidad que tiene esa colección es que todos los autores son latinoamericanos, porque hasta ese momento pasaba lo que mencionabas, que muchos de los textos sobre la historia de América Latina, textos importantes, eran escritos por historiadores españoles, por historiadores norteamericanos, por historiadores europeos. Pero esa colección que dirán, pero es que la publicó la UNESCO. Pues sí, porque alguien tiene que financiar las cosas. Pero el material que está ahí escrito es todo de autoría de historiadores y de investigadores latinoamericanos. Entonces es muy importante porque es una historia de América Latina hecha desde América Latina por latinoamericanos. Y se los recomiendo mucho, eso ya no lo venden en las librerías, pero está acá en la biblioteca por si quieren mirar. Era eso. Y bueno, me ratifico, o sea, el ser parte del relato, porque era un bombardeo constante la potencia de Cata yo me gané una ida al cine porque era el niño de cuarto de primaria que supe que el dictador que había caído era Stroessner y por eso sabía que era el año 89. Pero me crié con Perubólica, entonces yo vi en vivo y en directo las obras de, de la embajada de Japón, pues la retoma, pero también me había tocado muy chiquita la toma del palacio. Entonces, todos esos relatos, ¿cómo hacer, Cata, para no ser, o sea, cómo poder manejar la historiografía sin que se contamine tanto de tu propia memoria y también tenerla en la cuenta, porque eres protagonista de ese tiempo presente? Y eso desde la metodología me parece, por eso siempre soy feliz en el siglo XVIII, pero me parece muy bonito que no solamente sabía que eras del 20, sino que este ya era casi el 20 nuestro que nos tocó. ¿Cómo hacer ese acercamiento?
pues la operación historiográfica funciona siempre de la misma manera. Entonces, sí, hay un compromiso emocional ahí, pero pues finalmente las fuentes son las fuentes. La validez de las fuentes tiene que ver pues como con el lugar de enunciación, tiene que ver también pues con la relevancia que le da el lugar en el que están custodiadas. Y bueno, pues también para todos los temas hay fuentes específicas. Entonces, una cuestión pues, que tiene el siglo XX, que yo se lo menciono a los estudiantes en los cursos, es que es maravilloso porque el siglo XX lo escuchamos, lo vemos, casi que lo sentimos, porque pues a medida que el tiempo se nos acerca, las fuentes se nos multiplican. Y eso es muy bueno, pero es muy complicado, no solamente por eso, pues por la implicación emocional que tenemos con los acontecimientos, con los hechos, sino también porque metodológicamente nos enfrentan a muchos retos, a muchos desafíos. O sea, ahorita desde el 2016, pues tenemos muy presente el asunto de las noticias falsas. Pero las noticias falsas no se las inventaron en el 2016, con la elección de Trump y bueno, con todo lo que pasó, que recuerden pues que el asunto de esa fue la palabra del año 2016, la posverdad, que la posverdad tiene que ver con eso, con inventar noticias, con inventar verdades. Un siglo en el que circularon cantidad de periódicos fue el siglo XIX. ¿Cuánto de rumor, cuánto de intencionado está en lo que circula ahí? Lo mismo, una fuente pues, muy importante que tenemos para la segunda mitad del siglo XX y sobre todo después de la década de los 70, tiene que ver con las fuentes audiovisuales, los archivos televisivos. Las imágenes, pues cualquiera que haya tenido una mínima aproximación, pues como a eventos de producción audiovisual, sabe que todo lo que vemos está intervenido. O sea, todo está editado, lo sonoro, lo televisivo. Entonces, esos son el tipo de retos que tenemos que tener en cuenta. Las mismas fotografías también pueden estar intervenidas. Afortunadamente, también tenemos en este momento un montón de herramientas que nos ayudan con eso. Mucha de esa información está digitalizada, que afortunadamente contamos con inteligencias artificiales que nos ayudan también a identificar esa información. ¿Cómo se hace? Con mucho cuidado. Lo siento. Maravilloso. Hemos llegado al final de esta tercera sesión de la Cátedra de Historia UPB en su ciclo 2024-1, El mundo a los 35 años de la caída del muro de Berlín. Y queremos agradecerle a todo el público, tanto presencial como virtual, que han querido involucrarse en este conversatorio. También agradecemos a nuestros profesores por sacar este espacio y brindar este momento de formación. El programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana agradece de nuevo la participación y soporte de los asistentes y de manera especial a la profesora Catalina Castrillón Gallego por su conferencia América Latina en la historia del tiempo presente, democracia, neoliberalismo, nuevas ciudadanías. Agradecemos también al personal de auditorios, al equipo humanista y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad, su acompañamiento técnico, apoyo logístico y convocatoria, y a todo el equipo de trabajo su apoyo para la realización de este encuentro. Les deseamos una feliz noche y esperamos nos acompañen en nuestra última sesión, que está citada para el 28 de mayo de 2024, y no podemos cerrar este ciclo que tras a los 35 años de la caída del muro de Berlín sin echarle un vistazo al rock a los 35 años del concierto del muro de Berlín. Estará con nosotros en esa fecha especial la doctora Claudia Bendaño y el magíster Ramón Maya Gualdrón. Los esperamos en el auditorio que les haremos saber de manera oportuna. Muchas gracias. Feliz noche para todos y todas. Y